Bienvenidos a este curso de dinámica estructural donde estaremos tratando de cubrir los fundamentos teóricos detrás de la disciplina de la dinámica estructural, aplicaciones prácticas y tratar de que esto se aterrice hacia problemas reales. Este primer módulo es el módulo de introducción en el cual pues estaremos hablando un poquito de las bases que debemos de cubrir para entender bien esta disciplina. Ahora bien, ¿de qué se trata la dinámica estructural? En pocas palabras, es el estudio del movimiento de estructuras bajo cargas oscilatorias. No desde el punto de vista de la mecánica de los materiales, que se encarga de ver esfuerzos, fatiga, deformaciones, etcétera, sino más bien de la naturaleza del movimiento de las oscilaciones mecánicas, de cómo ocurre este movimiento, a qué frecuencias ocurre, de qué patrón sigue al estar presentándose, ¿sí? Más bien la dinámica como tal del movimiento, por eso el nombre de la disciplina. ¿A qué se deben estas diferentes cargas dinámicas? Hay muchas causas. Podemos hablar de muchas aplicaciones en diferentes áreas de la ingeniería. Este curso tiene como objetivo orientarse hacia temas de ingeniería automotriz y aeronáutica, pero no son los únicos campos en los cuales podemos hablar de esta disciplina. De manera general podemos hablar de fuerzas debidas a los motores, motores de combustión, turbinas, motores de cohete, etcétera. Fuerzas externas debidas a la interacción de una estructura con un fluido, por ejemplo, al aire. Lo que son impactos, explosiones, choques, que se le conoce comúnmente como vibración de alto nivel. Interacción del pavimento con las ruedas de un vehículo, terremotos, etcétera, entre otras causas. El objetivo de este curso es, como ya lo mencionamos brevemente, entender los conceptos teóricos y aplicarlos, claro, de la dinámica estructural. Por medio de lo que es modelaje matemático, cómo aplicamos el modelo matemático de una estructura para interpretar su respuesta en frecuencia y tiempo. Y también estaremos cubriendo un poco el tema de análisis experimental. ¿Cuáles son los contenidos? Empezaremos, como lo mencioné en este primer módulo, con conceptos fundamentales. Hablaremos de ideas básicas que probablemente ya se conozcan y de otras un poquito nuevas tal vez. Posteriormente pasaremos a la respuesta libre y forzada de sistemas de un grado de libertad, libre con y sin amortiguamiento, forzada, armónica, la más básica, y posteriormente excitación general tipo impulso, impacto, random, etc. Posteriormente múltiples grados de libertad, discretos, es decir, de parámetros concentrados. Seguiremos con sistemas continuos de propiedades distribuidas y al final con conceptos generales y una introducción a lo que es la aeroelasticidad. En este primer módulo específicamente estaremos cubriendo el tema de por qué es importante la dinámica estructural, algunas aplicaciones y casos de estudio, conceptos fundamentales, la idea del modelo matemático, números complejos, movimiento armónico simple y procesamiento de señales. Este módulo, así como los demás, están divididos en partes pequeñas para que estos videos traten de ser un poquito más fáciles de procesar. Entonces, estaremos subdividiendo los diferentes capítulos en diferentes videos, ¿sí? Ahora, no podemos hablar de dinámica estructural sin hablar de vibraciones mecánicas. En muchos lugares, en muchos libros de texto, se habla de manera indistinta de estos dos términos. No es precisamente lo mismo porque vibraciones mecánicas cubre no solamente lo que es la dinámica estructural, digamos, por así decirlo, es un término más general, sino también cubre pues lo que es el origen de las vibraciones, las aplicaciones como diagnóstico de maquinaria, diagnóstico de condición, técnicas de monitoreo, etcétera, ¿sí? Pero de forma básica, de forma general, hablar de vibraciones mecánicas es hablar de las oscilaciones que sufre un sistema mecánico cuando está sujeto a perturbaciones externas.
que normalmente son negativas, pueden traer problemas como fallas mecánicas, como fatiga, eventuales fracturas, problemas en maquinaria. También pueden hacer que las personas se sientan mal debido a las oscilaciones o que desarrollen alguna otra condición. Y bueno, esto en el mejor de los casos. En el peor de los casos hay fallas estructurales que pueden causar pérdida humana. No todas las vibraciones son negativas. Hay casos y aplicaciones positivas de las vibraciones mecánicas, como lo es pues el audio, música, procesos industriales que usan este fenómeno, etc. El objetivo de la dinámica estructural, ya de forma más particular, es determinar si las vibraciones pueden ser dañinas. Esto en base de a qué frecuencia se presenten y qué patrones sigan estas oscilaciones. Como comentamos, las aplicaciones son muy amplias y no son exclusivas del tema aeronáutico, aunque sí es uno de los más importantes. Pero hablamos de forma general, pues, de estructuras, ¿sí? Y las estructuras se presentan en automóviles, en puentes, en edificios, aviones, etcétera, en barcos. Eh, Mencionamos ahorita un poquito de lo que es condición y monitoreo de maquinaria también en base a vibración mecánica, aislamiento de vibraciones de máquinas o de sistemas que producen mucha vibración o que están sujetos a vibración externa, el diseño de las suspensiones automotrices, ruido debido a las llantas, etc. Son aplicaciones muy amplias que caben en diferentes categorías de la ingeniería. Y aquí tenemos una visión general de esto, desde la vibración de alto nivel, al hablar, por ejemplo, de los cohetes, pruebas en turbinas que generan vibración tipo random también, maquinaria rotativa, los efectos de la vibración y el sonido en personas. Es bien importante esto porque pues al final son efectos recíprocos. La vibración y el ruido por lo general siempre van de la mano. Cuando una estructura vibra tiende a radiar ruido. Cuando una estructura recibe ruido, vibra. Entonces estos dos fenómenos siempre están uno con el otro. Pruebas de vibraciones, pruebas modales, etc. Hablando particularmente de la ingeniería aeronáutica, algunas de las aplicaciones más importantes que hay, o no necesariamente más importantes, sino que usualmente nos encontramos en la literatura, es el análisis modal en fuselajes o en elementos particulares de una aeronave. Esto es algo bastante complejo que, hablando de aeroelasticidad, se llama Ground Vibration Testing y es esencialmente una prueba modal a un avión completo que se debe de hacer a todas las aeronaves antes de su primer vuelo. El objetivo de esto es determinar frecuencias y modos operacionales y de vibración de la estructura. El análisis de los trenes de aterrizaje, el proceso de repostaje de combustible durante vuelo, que se realiza con un avión cisterna y un avión que reabastece combustible, y una conexión por medio de una manguera flexible que puede generar ondas, y estas ondas pueden generar vibraciones que eventualmente puedan resultar en una fatiga, una falla. Control de ruido en general, no nada más el control de ruido dentro de los aviones. Este es un ejemplo bien común que hablamos de los aviones de propela, que son muy ruidosos, pero pues no nada más es hacia adentro, sino también hacia afuera, sobre todo en las zonas aledañas a los aeropuertos. Rotodinámica en general también. De forma general, reducción de ruido, aeroelasticidad, efectos no lineales. Hace tiempo era muy común sacarle la vuelta a los fenómenos no lineales. De hecho, usualmente los libros de texto básicos siempre presentan primero el caso lineal, lo cual es bien útil y muy importante, pero en los últimos años se ha tratado de sacar más provecho de los efectos no lineales, sobre todo para control y aislamiento de vibraciones. Estructuras inteligentes, estructuras variables, sistemas que pueden cambiar de forma, que pueden cambiar su rigidez, amortiguamiento, para suprimir o controlar vibraciones y ruido. Engranes ligeros,
en los años recientes se ha empezado a utilizar engranes cada vez más ligeros en turbinas de aviones. Estos engranes ya no se pueden modelar como elementos rígidos, tienen que analizarse como elementos flexibles que presentan fenómenos giroscópicos bastante interesantes. Sistemas y materiales porosos para absorción de ruido y vibraciones, entre otros. Hay muchas aplicaciones recientes, muchas novedades, hay mucho trabajo en el área de la dinámica estructural y mucho que hacer todavía. Este ejemplo es muy común, es un clásico ejemplo de vibraciones mecánicas y cómo pueden llegar a ser catastróficas. Comúnmente este ejemplo se presenta como un caso de resonancia, lo cual no es del todo correcto. En el tema de aeroelasticidad abordaremos un poquito más a fondo este caso y nos daremos cuenta que efectivamente no se puede presentar como un ejemplo de resonancia, sino más bien como un efecto de vibración autoexcitada debida a efectos aeroelásticos. Ese puente de Tacoma en el año de 1940, que debido a cargas de viento experimentó vibraciones torsionales de muy alto nivel y pues eventualmente tuvo una fractura. Entonces, un ejemplo bastante drástico, real, de por qué es importante tomar en cuenta los efectos de la dinámica estructural en el diseño de este tipo de sistemas. Eso pasó en 1940. Ya no es algo tan común tener este tipo de casos catastróficos. Sin embargo, los problemas de vibraciones siguen presentes. En el año 2000, este puente peatonal en Londres, el Millennium Bridge, fue también un caso bastante sonado porque tuvo un problema de vibraciones también bastante importante. En este caso, el puente es un puente de suspensión, es un puente de aluminio, me parece que está construido de aluminio casi en todo su cuerpo. Está sostenido, suspendido más bien, pues por estos cables que se ven aquí. Estos son los anclajes, aquí están los cables. Y pues este puente, el día que se abre al público, se presenta esto. Estuvo muy transitado, se dice que de manera simultánea el día de la apertura estuvieron pasando cerca de 1000 personas de forma constante. Y como pueden observar, se genera una oscilación lateral muy marcada, bien importante, una amplitud muy alta. Y esto es un fenómeno de resonancia debido a la gente que va caminando por el puente. Si ponen atención al video, se van a dar cuenta de que el movimiento de la gente va a ritmo con el movimiento del puente. Y que no se están moviendo exactamente en fase, sino que están desfasados. Estas son dos características claves de la resonancia. La frecuencia externa tiene que coincidir con una frecuencia natural del puente. Y la otra es, el movimiento tiene una contrafase de 90 grados de la entrada, la excitación, que en este caso es las personas que van caminando, y la respuesta, que es la oscilación del puente. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues que el puente se tuvo que cerrar al público por cerca de año y medio. Como en este caso el diseño del puente es importante, pues no se puede alterar de manera significativa. Entonces lo que se tuvo que hacer fue una solución de modificación estructural que no fuera invasiva, al menos no desde el punto de vista del peatón, que consiste en lo que se conoce como Dynamic Vibration Absorbers o Tune Mass Dampers, o amortiguadores dinámicos, simplemente. Estos sistemas son estos que se ven por aquí, que están en toda la parte baja del puente. Aquí se alcanzan a ver otros más, aquí se ven un poquito más claramente. Y si aprecian, pues básicamente es una serie de placas. Aquí está el proceso de instalación de estos mismos. Es una serie de placas que tienen unos resortes aquí, ¿sí? Esencialmente este método de control trata de desacoplar una frecuencia resonante de la estructura con la excitación para suprimir una resonancia, ¿sí? Es un
tema un poquito más complejo, pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esa fue parte de la solución. Estos sistemas se ubicaron 50 y tantos de estos en toda la parte baja del puente. Pesan entre 600 y 800 kilogramos. Y también se utilizaron amortiguadores viscosos, pistones, que se observan aquí en el anclaje del puente. Y también aquí en los soportes de la suspensión. Más amortiguadores diagonales o chevron dampers, que son estos canales diagonales que se ven por aquí abajo, ¿sí? Entonces esa fue la solución para suprimir la oscilación del puente. Después de año y medio se reabrió y no hubo ningún problema hasta la fecha, ¿sí? Fue un costo bastante alto solucionar este problema. Entonces pues la moraleja es siempre es mejor evitar los rediseños por problemas en un diseño inicial, tratar de hacer las cosas bien desde un principio, ¿sí? No es el único caso. Hay muchos puentes similares que han tenido problemas como este. De hecho, aquí pueden consultar esta página con diferentes ejemplos. Este es el fabricante, más bien la compañía que realizó esta corrección. Aquí en nuestra zona metropolitana de la ciudad de Monterrey tenemos nuestro ejemplo local. Este es un puente que conecta el estadio del equipo de fútbol Monterrey con una estación de metro. Entonces también el día que se abre este estadio, en el 2015, la gente se quejó de vibraciones en el puente. ¿Qué pasó? Pues igual se tuvo que cerrar y se hizo un proceso de análisis. De hecho, la compañía que solucionó este problema me parece que fue la misma que en el puente anterior. Y efectivamente lo que se hizo fue colocar estos amortiguadores dinámicos, que es el mismo concepto detrás del otro puente. Claro que aquí no se utilizaron amortiguadores viscosos, solamente los dinámicos. Por ahí hay una historia, parte mito, parte real, que, que dice que cuando un contingente pasó por un puente, iban marchando, la frecuencia de la marcha coincidió con una frecuencia natural de la estructura y el puente se cayó, se vino abajo con todo y contingente. Creo que hay 2 casos documentados. Entonces, parte de lo que les corresponde investigar como pregunta general es si esto es cierto y hasta qué punto puede ser posible. Esta fotografía es del puente de Albert en Londres también, que tiene este aviso, que dice que todas las tropas deben romper el paso, romper la marcha cuando pasen por este puente. Este aviso se tiene ahí históricamente porque está cerca de un cuartel militar y había tráfico común de tropas. Entonces, pues ahí está el aviso como nota interesante. Entonces, la pregunta aquí es, ¿esto es cierto o no? Se las dejo para que lo investiguen. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay diferentes soluciones. Ya hemos hablado de manera general. Primero, siempre debemos de tratar de controlar la fuente de vibración. Si es un motor, buscar que este motor tenga el mantenimiento adecuado, que los niveles de vibración sean lo más bajo posibles, ¿sí? Siempre tratar de empezar por la fuente de vibración, tratar de controlarla, tratar de conseguir una fuente más silenciosa, más tranquila, ¿sí? Muchas veces esto no es posible porque tal vez la fuente está trabajando ya correctamente y como quiera genera vibración, o tal vez la vibración es proceso normal del funcionamiento, por ejemplo, un martillo hidráulico, un martillo neumático, de los que utilizan para trabajar en las calles, arreglar baches, etcétera, ¿sí? Un rotomartillo. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, hay que buscar modificar la estructura, las propiedades. ¿De qué propiedades hablamos? Básicamente de 3: masa, rigidez y amortiguamiento. ¿Qué sucede si esto ya se hizo y no dio resultado? O si no se pueden cambiar las propiedades de la estructura, pues tratar de aislar la fuente, ¿sí? Aplicar elementos de vibración, aplicar otras técnicas como los amortiguadores dinámicos o buscar otras técnicas más avanzadas como el control activo de vibraciones. Estas imágenes nos muestran de forma general algunas ideas. Por ejemplo, aquí tenemos el concepto básico de aislamiento vibratorio. Tengo una máquina que vibra, quiero evitar que esa vibración se transmita hacia los soportes, pues aplico un tipo de aislamiento, como en este caso resortes helicoidales, que no necesariamente son resortes de esa forma. Aquí en esta imagen de abajo tenemos un componente electrónico aviónico aislado con soportes de hule,
doble sintético, neopreno, por ejemplo. Puede ser neopreno o puede ser silicón. En este caso tenemos otro ejemplo de un amortiguador dinámico, el edificio Taipei 101, que tiene esta esfera en la parte superior, soportada con amortiguadores hidráulicos, que tiene como finalidad suprimir las vibraciones debidas al viento y debidas a terremotos. Y este concepto de control activo de Mercedes, me parece, es un concepto de Active Body Control que le llaman, en el cual pues hay un sistema completo de monitoreo que está revisando las condiciones del camino para modificar en tiempo real las propiedades de la suspensión. Ahora, hablando un poquito más de lo que son las causas de las vibraciones, de qué consecuencias nos pueden traer, pues hablamos ya un poquito de Flutter, de posibles fallas catastróficas. No solamente ocurre en puentes, es algo recurrente en aviones. Esto no pasa en la práctica porque un avión está sujeto a un proceso de certificación, de pruebas, simulaciones, etcétera, pues que tratan de que esto no ocurra, ¿sí? De que la velocidad de flutter no se alcance durante un vuelo normal, como se puede ver brevemente en estos videos. Lo que es el diseño de vehículos, por ejemplo, sistemas aeroespaciales, por tendencia general las estructuras tienden a ser más ligeras y una estructura más ligera tiende a vibrar más. Entonces, ¿cómo le hacemos para suprimir y mantener los niveles de vibración de manera que no causen problemas sin aumentar el peso de la estructura? Entonces aquí es donde viene la parte interesante, porque si no podemos aumentar el peso, usualmente hablamos de hacer el sistema más rígido, lo cual implica aumentar el peso, o modificar la masa, ¿sí? Entonces, si no se puede hacer esto, ¿cómo le hago? Tengo que jugar con la geometría, jugar con los materiales, o aplicar otros métodos de control como el control activo. Impactos, choques, explosiones también, vibración de alto nivel, usualmente caracterizados por aceleraciones y fuerzas muy altas. Entonces, pues aquí tenemos que ver cómo aislamos ese tipo de vibraciones. Fuerzas externas, bueno, ya hablamos un poquito de esto, de las fuerzas aeroelásticas. Aquí está un poquito más extendido este concepto. La presión en un ala de un avión, por ejemplo, es variable según el punto donde esté y también según el tiempo. Entonces, estas oscilaciones en tiempo y en posición van a generar oscilaciones en la estructura que pudieran generar oscilaciones mecánicas. Entonces, aquí se trata de que estas oscilaciones, que ahí están, no generan problemas. Fuerzas de cohetes. Este caso es una prueba de un motor de cohete. Estos motores generan una vibración random de alto nivel y el ruido generado también es este tipo aleatorio. Entonces, como mencionaba, aquí se da un fenómeno de reciprocidad acústica en el cual si yo genero vibraciones, genero ruido, y si genero ruido, genero vibraciones. Entonces, hay un tema que se llama fatiga acústica que es bien importante aquí, porque los niveles de ruido son tan altos que eventualmente pudieran causar una fatiga en las estructuras. Turbomaquinaria también. La turbomaquinaria genera dos tipos de vibración, sobre todo, que tiene un componente random, aleatorio, pero también tiene componentes tonales, frecuencias individuales, específicas. Entonces, pues es importante conocer este fenómeno, separar las vibraciones armónicas de las random y pues tratar de que esto tampoco no provoque problemas en estructuras cercanas. Impactos, choques, hablamos un poquito ya de esto. Ya extendiendo esto a lo que son choques, por ejemplo, pues tratamos siempre de cuidar la integridad de los ocupantes. Entonces, esta es la parte importante en este tema. ¿De qué herramientas contamos? Pues son muy amplias. Hablamos de herramientas de control, aislamiento, análisis, modelaje, lo que es la parte del análisis matemático, simulaciones numéricas, métodos del evento finito, métodos de energía
estadística, métodos mixtos, etcétera. Pruebas vibratorias, pruebas de impacto, pruebas modales, etcétera. Con esto damos por terminado la primera parte del módulo introductorio.